a compartir en este día tan especial sobre el cielo cerrado y sobre el cielo abierto. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26. Vamos a leer algunos versículos. Perdón, yo le dije, deme un segundito. Primera de Reyes 18, ¿está bien? Pero vamos a leer desde el versículo 23 en adelante hasta el 26. Desde el 23 al 26. Dice la Biblia: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, que dice: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Oramos y le pedimos a Dios su bendición. Padre, Dios Todopoderoso, te pedimos, Dios mío, tu bendición, Espíritu Santo, sobre esta palabra, sobre nuestras vidas en este mediodía, y rogamos, Dios, que nos alcance tu paz, tu bendición y la fe que esta palabra provoca en nosotros, Señor, para poder creer. Necesitamos cambios en nuestra vida. Señor, aquellas cosas que están mal, que están desordenadas, te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a ordenarlas. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a creer que necesitamos sobre todas las cosas a Dios con nosotros. Dios mío, queremos tener el cielo abierto. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús, que la eficacia de tu palabra nos alcance y el poder y la vida que hay en ella vivifique nuestros cuerpos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Querido hermano, elegí esos versículos porque la historia que voy a ir comentándole a continuación es muy larga de leer, pero vamos a ir comentándosela con la ayuda del Señor para entender por qué le puse como título cielo abierto o cielo cerrado y cielo abierto. Porque hay 2 maneras de vivir en la vida. Simbólicamente decimos que cuando está el cielo cerrado, significa que hay falta de bendición. Eso es simbólicamente. ¿Por qué? Porque la lluvia, en el lenguaje bíblico, siempre representó la bendición de Dios para los hombres, salvo en el contexto del diluvio universal que habló de juicio. Pero fuera de ese contexto muy particular, la lluvia simboliza la bendición. ¿Qué simboliza la lluvia? La bendición. ¿Por qué? Porque en un pueblo pastoril como Israel, agrícola, ganadero, necesitaba la lluvia para la tierra. En una tierra árida donde había lluvia 2, máximo 3 veces al año,
cuando esa lluvia te salteaba, era un problema. Es decir, estoy esperando la lluvia que venga. He invertido tiempo, he invertido dinero, porque he sembrado. Hemos hablado del invertir, del tomar el riesgo cuando uno siembra. He puesto la semilla y estoy esperando que venga la lluvia y la lluvia no llega. Y cuando no llega la lluvia, todo ese trabajo es en vano. La semilla que está allí se vuelve inútil. ¿Por qué? Porque la lluvia que habla la Escritura, lluvia temprana, lluvia a su tiempo y la lluvia tardía, esa lluvia que habla la Escritura me está hablando de que tiene un orden. Y la primera lluvia que venía era la lluvia que caía sobre el grano, una lluvia muy tenue, que anunciaba que iba a estar todo bien. Es decir, que llegaba en la época que debía llegar y que iba a mojar el grano lo suficiente. Era una lluvia tranquila, era como un chaparroncito, era como un par de horas de lluvia tranquilo, no eran lluvias torrenciales, no se cargaban todos los ríos, sino que era una lluvia tranquila, una lluvia moderada, pero sí alcanzaba para que ese grano despierte, para que esa semilla brote, y te daba la paz de que no habías trabajado en vano, de que no habías arriesgado tu capital en vano, que no habías arriesgado tu tiempo en vano, y te daba una satisfacción de decir, bueno, ahora esperemos en Dios que todo este grano, toda esta semilla crezca como esperamos que crezca. Por lo tanto, la lluvia era anhelada y esperada, pero era símbolo de la bendición de Dios. Ahora, mi hermano, ¿qué pasa cuando la lluvia no venía? Vino la lluvia temprana, nos hizo brotar, empieza a crecer, los campos están verdes, y ahora viene la otra lluvia, la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía venía con una fuerza tremenda, mucha cantidad de agua, los ríos se cargaban todos, se llenaban. Entonces esa lluvia le daba una fuerza tan fuerte, tan impresionante, revitalizaba los campos, los nutría, tal es así que terminaba de madurar el grano y llegaba el tiempo justo para el tiempo de la cosecha. Entonces la primera lluvia era importante, pero también la última lluvia era importante, porque si no se atrofiaba el grano y la cosecha era muy pobre, el grano maduraba muy desnutrido, muy flaquito el grano de trigo y no era la ganancia necesaria. Por lo tanto, esa lluvia era sumamente importante. Pero por eso mismo le hablo en lenguaje figurado. El lenguaje figurado es ese, es decir, la simbología. El profeta Joel dice en el capítulo 2, verso 23, que en los postreros días, alegraos, dice, ustedes los nacidos en Sión, porque en los postreros días derramaré la lluvia temprana y derramaré la lluvia tardía, y empieza a hablar de las bendiciones que se van a derramar, pero sabemos que tienen un tinte espiritual. ¿Cuál fue la lluvia temprana? Lo que pasó en Hechos capítulo 2. En el aposento alto, todos reunidos, los 120 en número, orando, clamando en un mismo sentir, y de repente viene el Espíritu Santo y se suelta sobre cada uno de los que estaban allí reunidos y empiezan a hablar en nuevas lenguas, empezaron a profetizar, salieron investidos del poder de Dios. La gente pensaba que estos estaban todos borrachos. De repente se levanta Pedro dándole una explicación bajo la guía del Espíritu, les da una interpretación, le dice, esta gente no está borracha, sino que esta palabra se está cumpliendo por lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, eso era la lluvia temprana, era la lluvia que estaba despertando el grano, era la lluvia que estaba regando la tierra en las
semilla que Cristo había plantado en sus discípulos, y ahora esa semilla estaba brotando y dándose a conocer. Es decir, si esa es la lluvia temprana, estamos de acuerdo que simbólicamente habla de bendición, pero la bendición es espiritual. Es decir, esa lluvia despertó la iglesia, esa lluvia inauguró la iglesia, esa lluvia despertó a los creyentes sembrados por Jesucristo, y ahora estaban investidos del poder de Dios bajo ese derramamiento del Espíritu, y estaban saliendo a testificar, porque la gente los escuchaba decir: nosotros, partos, medos, elamitas, los del Ponto, los que habitamos en Asia, los romanos aquí residentes, le estamos escuchando hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Es decir, la iglesia había despertado. Es decir, los creyentes habían despertado. Es decir, la semilla estaba mostrándose nuevamente. Eso es lo que Pedro dice, la interpretación que Pedro le da. Por lo tanto, creemos a esa interpretación sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué pasa cuando el cielo está cerrado? Porque Elías, en tiempos de Acab, da una palabra en 1 Reyes 17, no lo voy a leer, pero le doy la información para que usted lo busque, donde dice la Biblia que Acab fue uno de los peores reyes de la historia de Israel. Y usa una frase que lo define, que la verdad es muy fuerte, porque dice que le fue cosa ligera andar en los pecados de su padre. Es decir, el tipo disfrutaba haciendo lo malo. Le fue cosa ligera, es decir, no le costó nada. Y dobló la apuesta, subió la apuesta, levantó altares de acera, de Baal, levantó profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de acera, todos bancados por el reino. Todos comían a la mesa de Jezabel, la reina. Todos estaban ahí viviendo la vida loca, desafiando lo que Dios le había dicho, desafiando continuamente a Dios. Hasta que llega la voz de Dios en la persona de Elías y dice: se terminó, se terminó. Acá se terminó la fiesta. 3 años no va a llover si no es por mi voz. Y se va. Y Dios lo envía al arroyo de Querib a esconderse allí para ser sustentado durante esos 3 años, que luego el Nuevo Testamento da un detalle más, que fueron 3 años y 6 meses, dice el libro de Santiago, que no llovió. Es decir, el cielo se cerró. Dijimos que la lluvia que representa bendición. Y si el cielo está cerrado y no llueve, ¿qué no hay? Bendición no hay. Y no hay bendición y se cerró el cielo y punto. Y todos pensaron que era, bueno, así nomás, bueno, andar a recorrer los arroyos, dijo acá, porque en realidad hace así. El que no cree, el que tiene en poco el dominio de Dios, el gobierno de Dios sobre la vida, sobre la tierra, sobre los cielos y sobre todo lo que Dios gobierna, hace eso, menosprecia, es decir, descree. No sea tan exagerado, tampoco es así todo. Bueno, que vayas a la iglesia es una cosa, que leas la Biblia es una cosa, pero que todo eso nos va a afectar a nosotros, eso no es tampoco así para tanto. Es decir, tienen su propia filosofía de Dios, tienen su propio Dios, su propio evangelio, su propia idea de las cosas y fundamentan según su propio criterio. Déjeme decirle que crea o no crea, Dios gobierna. Déjeme decirle que lo crea usted o no lo crea, Dios domina sobre todos. Entonces, si Dios cierra el cielo, no hace falta que hagamos ejemplo en nuestro país. Si Dios cierra el cielo, no hay quien lo abra. No hay magisterio, no hay técnico, no hay político, no hay superhéroe que abra el cielo, que suelte bendición cuando el cielo está cerrado. Por lo tanto, Elías, viendo todo lo que pasaba, Dios viendo cómo se lo desafiaba continuamente, Dios viendo cómo se le faltaba el respeto, pero con gusto y placer, cierra los cielos.
Así hay una causa para el cielo cerrado. Por eso el proverbio es tan claro cuando dice: como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre digo que como la maldición no viene sin causa, quiere decir que hay algo que la provocó. Hay un comienzo, hay algo que hiciste, hay una decisión que tomaste que hizo que esa maldición, ese mal momento o esa ausencia de la bendición esté sobre tu vida. Por lo tanto, tiene que haber una acción que te libere de eso. Tiene que haber una determinación, una acción que haga que esa maldición termine. Y si el cielo está cerrado, ¿quién lo cerró? No lo escucho. Dios. ¿Quién lo puede abrir? Dios. Ahí tiene la llave. Ahí tiene la llave. Mucha gente vive con el cielo cerrado porque le faltó el respeto a Dios. Mucha gente vive con el cielo cerrado porque ignoró los avisos de Dios. Mucha gente vive con el cielo cerrado porque eligió ligeramente, como Acab, caminar en contra de lo que Dios determina, pensando que solamente se desafía una religión. No, señor, no, señora. Si usted elige caminar contra el designio de Dios, lamentablemente los cielos se cerrarán. Porque los cielos y la tierra obedecen a Dios. Y no es que él anda viendo a ver a quién puedo cerrar los cielos hoy. No, hay una ley. Ya está la palabra soltada. Hay una ley. Hay una palabra, hay un testamento. Y los cielos y la tierra obedecen esa ley. Entonces, cuando uno camina en contra de esa ley, desafiando a Dios, automáticamente los cielos se cierran sobre esa persona. Ni siquiera Dios tiene que andar controlándolo. Se cierran automáticamente. Pero esa acción que te cerró el cielo, si uno se arrepiente, si uno vuelve atrás de eso, si uno se da cuenta y entiende realmente que el cielo gobierna, ese cielo va a volver a abrirse y la lluvia va a volver a caer. Pero no hay otra cosa. ¿Qué fue la causa que determina el cielo cerrado? La idolatría. En caso de acá fue la idolatría. Es la infidelidad hacia Dios. Es la falta de respeto hacia Dios. Es hacerte un Dios propio, con tus propias ideas, con tus propias cosas, con tu propia filosofía, con tu propio evangelio. Es tener una conciencia adormecida. Lo único que te va a gritar que estás haciendo las cosas mal es tu conciencia. ¿Sabía eso? Claro que lo sabe. Cuando usted está obrando mal, su conciencia le está diciendo: lo que estás haciendo está mal. Lo que estás pensando está mal. Si eso no pasa, es porque tu conciencia la has adormecido de tanto ignorarla. De tanto hacer que su voz se calle, la has adormecido a tu conciencia. Ya tu conciencia no dice nada, porque te has encargado de hacerla callar. Esa vocecita interior que tiene el tono de tu misma voz, es la que te dice: no hagas esto. Es la que te dice: está mal esto. Es la que te dice: no lo sigas, no sigas en ese rumbo, está mal. Ese es el chip que Dios te puso para librarte del error. Ese es el chip de seguridad, es la térmica, es el disyuntor que Dios te puso para cuidarte y no hacer que tu pie caiga en el error. Pero a veces nos esforzamos tanto en desoír esa voz, en adormecerla, que llega un momento que ya no la escuchamos. Y ahí es donde entramos en errores, ahí es donde desafiamos a Dios, ahí es donde le damos la espalda a todo lo que se llama Dios, y empieza la persona a vivir una decadencia espiritual,
O quizás está mostrando la evidencia de que esa persona nunca ha nacido de nuevo. Por eso encontramos tantos creyentes enfermos en el alma. Personas que asisten a la iglesia, pero enfermos en su alma, en su espíritu. ¿Por qué? Porque han adormecido su conciencia. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Si su rey estaba en la que estaba, todo el pueblo seguía a lo que estaba el rey. Si tu líder está en cualquiera, si tu ejemplo, tu padre, tu familia está en cualquiera, o sea, uno es arrastrado a eso. Salvo que le hagas caso a tu conciencia. Y muchas veces la conciencia del creyente, potenciada por el Espíritu Santo, es la que te librará de cosas caóticas. Es la que te librará aún de la muerte, te librará. Por eso, mi hermano, no decidas caminar sin hacerle caso a tu conciencia. Será lo único que no puedas adulterar, la conciencia. No le puedes meter el destornillador ahí y corromperla. No se puede. Se la escucha o se la calla. Pero la conciencia siempre te dirá la verdad. ¿Sabe por qué? Porque fue puesta por Dios allí, para eso. Usted la puede desoír o escuchar, adormecer o despertar, pero nunca vas a poder chipearla ahí. Nunca vas a poder meterle la manita y decir, bueno, a ver, vas a ser menos problemática. No, la vas a adormecer. Y eso será el principio del fin. Cuando Joel habla de la lluvia temprana, la lluvia tardía, por supuesto, el mensaje profético de esa palabra habla de un futuro derramamiento del Espíritu. Habla del primer derramamiento en Hechos capítulo 2, en esos 120 discípulos que estaban allí, y habla proféticamente de un derramamiento posterior antes del día del fin, antes del día del juicio. Pero creo firmemente que ese derramamiento no es para conversión, es solo los creyentes. Porque como le dije antes, ese derramamiento de lluvia, la lluvia temprana, que cae sobre el grano, ¿qué hace con el grano? Lo despierta. Pero ya está sembrado allí y la segunda lluvia cae sobre el grano que ya existe allí, sobre el trigo que está allí. Nosotros somos el trigo. Por lo tanto, esa lluvia va a venir sobre nosotros para darnos una unción nueva, una unción poderosa, para así testificar a muchas personas que el día del fin está cerca, para que mucha gente pueda proceder al arrepentimiento. Pero ese derramamiento, esa lluvia, es para usted. Esa lluvia es para mí. Por eso dice, caerán sobre los jóvenes, sobre las jovencitas, sobre mis siervos y sobre mis siervas. No dice caerá sobre el impío, caerá sobre el creyente, sobre el trigo. Lo veo a Elías que aparece en el texto que hemos leído, es el tercer año sin lluvia. ¿Sabe cómo estaba Israel? Dado vuelta, su economía destruida. Su economía destruida. Salieron a buscarlo a Elías porque ¿sabe qué decía Acab? La culpa es de Elías. Él fue el que dijo, se va a cerrar el cielo y se cerró. La culpa es de él. Veo que hay un dicho muy popular que dice, no mates al mensajero. No mates al mensajero. No es mi culpa que estés en el pecado y el pecado te confronte con tu realidad. No es mi culpa que viva bajo un cielo cerrado y que el pecado sea la causa de ese cielo cerrado. ¿Qué hizo Dios? Lo escondió porque sabe Dios cómo somos nosotros. Cuando reaccionamos a lo malo que nos pasa, siempre buscamos culpables afuera, ¿sí o no? La culpa es de este.
No llego temprano al trabajo ni al culto porque la culpa es del colectivo que se fue. Del colectivero que iba tan despacito ahí todo el trayecto porque venía como un domingo a la mañana. La culpa es de ese colectivero que tenía que haber ido más rápido. La culpa es del teléfono que sonó tan despacio y no me levanté. Siempre la culpa es del otro. La culpa es mía. Debo hacerme cargo de que si yo sé todos esos posibles factores de cambio, debo preverlos y debo actuar en consecuencia y por lo tanto ser responsable de mis actos. Pero es algo natural que está en nosotros desde el abuelo Adán del huerto del Edén, que es echarle la culpa a otro. Cuando Dios lo sorprende a Adán dice: la mujer que me diste fue. Y la mujer dijo: la serpiente me sedujo y comí del fruto. Y la serpiente miró y no tenía a quién echarle la culpa. Y dijo: bueno, acá estoy, fui yo. Ya está. Siempre miramos para atrás y echamos la culpa a otro. Acab, que dijo: vayan a buscar a Elías, y salió un rastrillaje por todo el país y no lo encontraba, porque Dios lo movía de un lado para otro. Dios lo sacó de Querib y lo mandó y dice: anda a lo de una viuda que te va a sustentar. Y fue lo de la viuda que lo sustentó. Y de eso le quiero hablar, un pequeño paréntesis aquí. Es cierto que Dios nos guarda. ¿Cuántos creen eso? Que Dios nos guarda. Pero el proceso lo tendremos que pasar igual. ¿Escuchó? Es cierto que Dios nos guarda. Es cierto que hay situaciones complejas y difíciles. Las que vamos a vivir en estos próximos meses van a ser situaciones complejas y difíciles. Pero tenemos Dios que nos guarda. No lo escuché. Tenemos Dios que nos guarda. No lo escuché. Tenemos Dios que nos guarda. Si nosotros entendemos eso, porque Elías dijo: se cierra el cielo por 3 años. ¿Y sabe dónde estaba Elías? Bajo ese mismo cielo. ¿Y qué hacía Dios? Andá lo de la viuda. Y fue lo de la viuda que no tenía nada para darle. Tenía un pedacito de pan, un poquito de harina para hacer un pan, una torta hecha a las brasas, como esta, sí, pero se echaba arriba el mismo carbón encendido y se cocinaba así vuelta y vuelta. Y un poco de aceite, harina y aceite, para hacer una tortita de esta. Para comer y ver qué pasa. Había necesidad, había hambre, porque el cielo estaba cerrado. El proceso lo vamos a tener que pasar igual, pero sabiendo que Dios estará siempre un paso adelante, sabiendo que Dios estará siempre protegiéndote, proveyéndote y dándote todo lo necesario para cuidarte mientras dura el cielo cerrado, porque Dios es así. Ahora, no es que Elías estaba en el Hilton, en la suite presidencial del Hilton, y todo Israel bajo la sequía. No, Señor. Así como la lluvia cae sobre justos e injustos, el cielo se cierra sobre justos e injustos. Pero siempre hay Dios ocupándose de los suyos, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, ahí está Dios trabajando siempre. Dígame cuándo fue en todos estos malos días que a usted le faltó un plato de comida sobre su mesa. Yo no conozco el día todavía. Y hemos vivido cosas tremendas. Pero siempre había un plato con comida en la mesa. Así va a ser para el que crea. Y lo mandan a buscar a Elías. Le voy a leer un pedacito de esa palabra en el capítulo anterior, en el capítulo 17. Versículo 1 dice:
Entonces Elías Tisbita, el verso 16, el capítulo 16, dice todas las barbaridades que hizo Acab. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué le traía por la mañana? Pan y carne. ¿Qué le traía por la noche? Pan y carne. ¿Había sequía? Claro que sí, la sequía había empezado, pero Dios estaba con los justos. Dios estaba haciendo así, mire, como un paraguas espiritual sobre ellos, cubriéndolos de esa situación, porque Dios es fiel. Mire lo que dice a continuación, yo se lo voy a leer para que estemos en el mismo acuerdo. En el capítulo 18, da una razón de cómo es el ser humano. Vamos a leer del versículo 16. Dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab. Abdías era el mayordomo de Acab, y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Es decir, ¿sos vos la causa de todo este dolor? Versículo 18, ¿qué dice? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino ¿quién? Tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Es decir, no me hagas cargo a mí de lo que te pasa a vos. Es como a veces nos pasa cuando las cosas no nos salen bien. Miramos al cielo y decimos: Dios, es tu culpa. Te pedí, no me diste, es tu culpa. Lo que estoy viviendo es tu culpa. Miremos bien adentro, a ver si nosotros no somos algo responsables de lo que nos toca vivir. Porque ya hay reglamentos, hay leyes establecidas para bendición y para maldición. Pero como Dios es bueno y es misericordioso y es compasivo, Él tiene compasión, es decir, no te abandonará a tu suerte, Dios. Porque ve a un hombre derrotado en su miseria por su pecado, porque él elige seguir a dioses falsos, y ahora su país está dado vuelta. Y aparece Elías. De la nada aparece. Aparece sin que lo llamen. Así es Dios. Así es la misericordia de Dios. En el peor de los momentos está entrando en el proceso de los 6 meses finales. Pasaron 3 años y está apareciendo Elías ahora, cumplidos los 3 años, y está en el último proceso de los 6 meses antes de la lluvia. Y genera una situación que Acab empieza a cumplir. Mire qué importante que es. Así como fue un cabeza de chorlito para irse detrás de dioses paganos, el hombre ahora se pone bajo autoridad. El hombre ahora se sujeta al profeta. El hombre ahora empieza a despertar su conciencia y a abrir sus oídos y decir: bueno, ¿qué tengo que hacer? Se da cuenta que a veces
es bueno que nos pasen ciertas cosas. Se da cuenta que a veces es bueno que el desierto se te caliente un poco. Se da cuenta que a veces es bueno que el cielo se cierre. Para que usted se dé cuenta en dónde está parado. Para que usted se dé cuenta que hay que mirar al cielo y humillarse y reconocer que el cielo gobierna sobre nuestra vida. A veces es bueno que te pasen ciertas cosas. Pastor, no diga eso. No diga eso porque yo estoy sufriendo. Usted está sufriendo, ¿y en dónde está ahora? Está padeciendo, ¿y en dónde está ahora? Sentado escuchando la voz de Dios. Entonces, me alegro por esa condición. Porque eso lo que está haciendo es empujándote cada vez más cerquita de Dios. Y quiere decir que está pronto el momento donde los cielos van a abrirse sobre tu vida. Quiere decir que está pronto, está a punto de llegar, donde se está revertiendo, se va a revertir esa condición, esa situación de sequía, esa condición de falta de bendición, esa condición donde todo está dado vuelta, se está por revertir porque estás acercándote al único que puede abrir los cielos. El mismo que lo cerró es el mismo que lo va a abrir. Así que si usted está en este lugar hoy, no se va a volver a su casa como ha venido. Dios te va a sacar de esa situación, Dios te va a liberar, Dios va a romper cadenas, Dios va a devolver aquellas cosas que has perdido por tus malas decisiones. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel. Mire la voz de Elías. En el monte Carmelo, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas. Se puso bajo autoridad. Empezó a oír la voz de Dios, empezó a hacerle caso al profeta. Y Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Luego llega la palabra que yo le leí. ¿Cómo comienza a revertirse la sequía en nuestra vida? Le dije primero reconocimiento, reconocer que estoy mal, reconocer que estoy falto con Dios, reconocer que estoy en falta con Él. Ese es el primer paso, reconocer que he elegido darle la espalda a Dios. Puedo tener las mejores explicaciones, las mejores excusas, pero he caminado dándole la espalda a Dios. Lo segundo, arrepintiéndome. ¿Qué es arrepentirse? Cambiar de dirección. Es decir, cambio de dirección, cambio de lugar, estoy yendo hacia atrás, vuelvo hacia aquí. Estoy yendo hacia el norte, voy hacia el sur. Eso es cambio de dirección, eso es arrepentimiento. Debo arrepentirme. Lo tercero que hace Elías es restaurar el altar. ¿Qué es restaurar el altar? Arreglar mis cosas con Dios. Arreglar mi relación con Dios. Es decir, lo que estuvo en ruinas ahora tiene que restaurarse. Habían otros altares, claro, estaba el altar de Baal, estaba el altar de Acera, pero él no puede presentar una ofrenda a Dios en un altar que no era un altar de Dios. Entonces, ¿qué hace Elías? Restaura el altar. ¿Qué debo hacer yo? Restaurar mi altar, restaurar mi condición con Dios, mi relación con el Espíritu Santo. Necesito restaurarla. ¿Cómo hago eso, pastor? Vuelva al temor de Dios. Vuelva a orar. Vuelva a leer la Escritura. Vuelva a ponerse bajo autoridad. Decir: Señor, enséñame cómo. Por supuesto, no es que voy a pasar de la angustia a la gloria, pero sí voy a empezar un camino ascendente. En tercer lugar, me gusta lo que dice Elías: el Dios que responda por fuego, ese es Dios. En primer lugar, Dios responde, porque Él vio que estaban los falsos profetas allí,
y gritaban: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. ¿Y qué dice la Biblia? No hubo quien respondiese. Así a veces estamos en la oscuridad confiando en soluciones mágicas. Gente que va al curandero para solucionar una enfermedad. Gente que va al tarotista a ver qué va a pasar de ellos mañana, porque necesitan respuestas instantáneas y confían en personas que aparentemente darán una respuesta, pero su respuesta es silencio, porque ellos no gobiernan el mañana. Y te darán mentiras, te conducirán con mentiras, te conducirán con ataduras, con ligaduras que atarán tu alma y te pondrán por presa del enemigo. Por eso dice: y no hubo quien respondiese. ¿Qué hace Elías? Levanta 12 piedras, lo pone como una mesa, así, 12 piedras, una arriba de la otra. Pone leña sobre el altar. Agarra un buey, lo pone sobre esa leña. Agarra una pala y empieza a cavar alrededor de ese altar una zanja. Y en medio de la sequía derrama 3 cántaros de agua. Cada cántaro quizá unos 30 litros de agua, 40 litros de agua. Los tira arriba, mojando el buey, mojando la leña, mojando las piedras que sostenían toda esa ofrenda, cayendo en la tierra, mojando la tierra y cayendo alrededor de esa zanja que él había cavado. Muchos pensarán: eso es una locura. Lo que hizo es una locura, porque nos está faltando el agua. Y este tipo derrama 40, 50, 80, 100 litros de agua a la tierra, la tira. Eso es una locura. ¿Sabe lo que viene a mi memoria? El eco de la palabra de los discípulos, entre ellos Judas, cuando hay una mujer que rompe un frasco de perfume y lo derrama en los pies de Jesús y lo empieza a ungir con perfume. Un perfume, dice la Biblia, de nardo puro de mucho precio. Es como que usted agarra un Carolina Herrera ahora, el último de moda, lo rompa ahí, a los pies de Jesús, lo derrame ahí, y usted dice: ¿estás loco? Rompió 150,000 pesos. ¿Y qué dice? ¡Qué locura! ¡Qué desperdicio se hizo! Se hubiera vendido, se hubiera dado el dinero a los pobres. Es que no funciona así la honra. La honra no funciona así. Cuando uno honra a Dios, está siempre demostrando que mi confianza no está en los bienes que poseo, sino está en Él. Esa mujer que Jesús había encontrado en una condición deplorable y había transformado su ser interior, ya no le importaba lo que valía un perfume importado. Ya perdía valor, todo lo que ella tenía perdía valor, y trató de mostrárselo a Jesús de esa manera. Que todo lo que tenemos pierde valor ante la restauración de Dios, ante lo que Él hace por nosotros. Entonces, ¿qué hace el profeta? Derrama agua, que es lo que falta. ¿Qué le está diciendo el mensaje? El mensaje está diciendo: Señor, si no abrís el cielo, estamos fritos. Pero derramo esta agua porque sé que vendrá más agua. Así es la honra. Cada vez que uno confía en Dios, confía ciegamente, no por las dudas. ¿Escuchó? No por las dudas. Nunca haga algo por las dudas. Por eso cuando yo oro por ofrendas y la gente pone su ofrenda, yo cada vez que tomo mi billete y lo pongo allí en el alfolí, no digo: bueno, lo pongo por las dudas porque necesito que Dios me bendiga. No. Siembro en la casa de Dios, y si a Dios se le ocurre, me bendice. Y si no se le ocurre, no me bendice. Y punto. Pero lo hago con certeza de lo que hago. No por las dudas. Bueno, por las dudas voy a ir a la iglesia a ver qué me pasa si Dios me bendice. No, por las dudas no. Usted vaya por fe. Y hacer ese tipo de cosas es demostrarlo
¿Qué haces, loco? Tiraste agua, no tenemos agua y estás tirando el agua. Tranquilo, sé lo que hago. Tranquilo, sé a quién le estoy ofreciendo esta agua. Sé en quién he confiado. He confiado en aquel que nunca me falló. He confiado en aquel que nunca me ha dado la espalda. He confiado en aquel que nunca he visto un cambio en él. Siempre ha sido fiel. ¿Cómo va a desconfiar Elías si los cuervos venían todos los días con pan y carne? ¿Cómo va a tener un ápice de duda si Dios mandó una viuda que lo sustentara en medio de un desierto? El Dios que responda con fuego, ese es Dios. ¿Qué representa el fuego? El Espíritu Santo. Su unción, su presencia, su poder. Eso representa el fuego. Pero hay un sacrificio que hacer. Siempre hay un sacrificio. El mayor lo hizo Jesús para librarnos de la muerte, para pagar por nuestros pecados. Pero existe algo que yo debo hacer. La ofrenda y los sacrificios representan muerte. Y yo debo morir a mi vieja vida. Yo debo morir a ese hombre, a esa mujer que son rebeldes, orgullosos, pecadores, que se dejan arrastrar fácilmente por el pecado. Yo debo morir a eso. Yo debo estar como está ese buey, arriba de la ofrenda. Ese animal allí representa mi vida, que me he hecho arriba de ahí para morir. En el altar no se pone un buey vivo, ¿sí o no? ¿Qué se pone? Un buey muerto. Lo que se ofrece debe estar muerto. Yo debo estar muerto al pecado. Debo estar muerto a mi vieja forma de vida, porque esa vida inmunda me trajo hasta aquí. Me trajo vivir en un cielo cerrado, me trajo vivir de enfermedad en enfermedad, me trajo vivir en infelicidades, me trajo vivir en depresiones, me trajo vivir en cárceles de oscuridad. Esa vida que yo elegí me trajo a vivir de la forma en que me trajo a vivir. Por lo tanto, debo morir a esa vieja vida y dejar que Dios derrame su fuego sobre mí, para que no quede nada de lo viejo, que no quede nada de lo antiguo. Por lo tanto, la ofrenda también es entrega, también es honra y también es reconocimiento. Querido hermano, leamos juntos el versículo 41 del capítulo 18 y vamos terminando. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Come y bebe. Apresúrate, porque una lluvia grande se oye. ¿Cómo estaba el cielo? Cerrado. Pero cuando yo empiezo a hacer las cosas bien, me arrepiento, cambio mi condición, me arrepiento de mi situación actual, me vuelvo a Dios, es inminente que el cielo se abra. Es inminente. No es que vas a estar 10 años, 20, no, es inminente. Porque el cielo obedece a Dios. El cielo obedece a tus acciones. El cielo obedece. Usted se arrepintió y el cielo ya sabe que tiene que abrirse. El cielo ya sabe que tiene que proveerte. Ya sabe, no necesita que Dios se lo recuerde. Mira, mandale un memo que hay que bendecir. No, el cielo ya obedeció. El cielo se movilizó y ya se está abriendo para bendecirte. Capítulo 18, verso